Esta es la noche del continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, los acercamientos que adelanta el régimen chavista con delegados del presidente Donald Trump. En medio de las contradicciones que rodean las versiones oficiales que hasta ahora se han conocido, en las últimas horas el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, confirmó que Estados Unidos discutió con funcionarios venezolanos y a espaldas de Nicolás Maduro su salida del poder y la convocatoria de elecciones justas y libres. El punto clave de esta noticia. Estas declaraciones fueron publicadas en Twitter luego de que Diosdado Cabello negara la existencia de tales acercamientos y Nicolás Maduro, en una evidente contradicción, los confirmara públicamente asegurando que los avalaba y que tenía pleno conocimiento de ellos. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién está negociando? ¿A espaldas de quién? ¿Cuál es la nueva estrategia en este momento de los Estados Unidos? Estas son solo algunas de las preguntas que generan hoy incertidumbre frente a la crisis que continúa padeciendo y sufriendo el pueblo venezolano. Venezuela está preparada para resistir y está preparada para avanzar y vencer el bloqueo imperialista del gobierno racista de Donald Trump. Estamos preparados para la batalla. De un lado, Nicolás Maduro, que sigue aferrado al poder. De otro lado, Juan Guaidó persiste en la batalla política que inició hace 7 meses por la recuperación de la democracia. Para lograr el cese de la usurpación. En medio del complejo escenario y mientras la población continúa sumida en una profunda crisis, un actor internacional mantiene un papel protagónico: Estados Unidos. El gobierno de la potencia norteamericana, el mismo en ser el primero en reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero pasado, confirmó contactos con el régimen de Maduro. Nosotros estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes de Venezuela, ayudando a Venezuela tanto como podamos, manteniéndonos al margen y ayudando a los venezolanos. Necesitan mucha ayuda. Aunque el presidente Donald Trump se abstuvo de mencionar nombres directamente, sus palabras dejan en claro que sí existe una vía de diálogo con funcionarios del régimen venezolano, un diálogo que confirmó de igual forma Nicolás Maduro. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido, bajo mi autorización expresa, directa. Varios contactos, varias vías para buscar regular este conflicto. Sin embargo, Maduro tampoco fue muy claro, no explicó los temas específicos de esos contactos con Estados Unidos. Así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma de que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad. Secreto, eso sí, me lo guardan. Porque ha habido reuniones secretas en lugares secretos con personas secretas que nadie debe saber. Ante este cruce de declaraciones de Trump y Maduro, se sumó lo que dijo a través de Twitter John Bolton. Según el asesor de seguridad de la Casa Blanca, las conversaciones con funcionarios del régimen chavista han sido a espaldas de Maduro. Como el presidente Trump ha declarado en repetidas ocasiones, para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse. Los únicos puntos discutidos por aquellos que se han acercado a espaldas de Maduro son su partida y elecciones libres y justas. Las distintas versiones sobre los contactos que habrían entre Estados Unidos y la dictadura madurista parecen generar más confusión que certezas. El lunes, el considerado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, negó supuestas reuniones secretas entre él y representantes del gobierno estadounidense que, según la agencia AP, se habrían hecho con el fin de negociar garantías ante una eventual salida del poder de Maduro. La agencia quiere que yo legitime lo que sacó la agencia. Una mentira,
una manipulación. Bueno, claro que han habido altas reuniones, pero no con la gente de Maduro, lo contrario, para salir de Maduro. El mismo día llegaron nuevas advertencias de Estados Unidos. El jefe del Comando Sur aseguró que la Marina de su país estaba lista para hacer lo que sea preciso en Venezuela. Los invito a que participen de ese programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Noche Maduro Trump. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cree usted que esos diálogos entre Estados Unidos y el régimen chavista serán una solución real para la crisis que vive Venezuela? ¿Es usted pesimista, optimista frente a esa noticia? Más adelante estaremos leyendo cada una de sus opiniones. Hoy en el programa La Noche tenemos 3 ángulos distintos de opinión. Nos acompaña desde Madrid, en Europa, en España, hasta ahora trasnochando con nosotros está Antonio Ledesma, líder opositor al régimen venezolano, alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas en el exilio y expreso político. En la ciudad de Bogotá está Omar Bula Escobar, es escritor y analista de geopolítica internacional y nos acompaña en nuestros estudios en Caracas, Venezuela. En el epicentro de esta noticia, Williams Dávila, quien es diputado de la Asamblea Nacional Venezolana por el Partido Acción Democrática. Quiero darles la bienvenida a ustedes 3. Vamos a comenzar hablando sobre lo que hemos planteado desde el inicio de este programa. Y comienzo con usted, señor Antonio Ledesma. Esta noticia que confirma que los Estados Unidos está adelantando acercamientos con integrantes del régimen chavista. ¿Qué cree usted ¿A qué cree usted que responde que en este momento Estados Unidos tome la decisión de adelantar estos acercamientos y no hacerlo antes? ¿Qué ha cambiado y qué espera usted de estos acercamientos, señor Ledesma? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Omar Bula y al querido amigo William Dávila. En primer lugar, estos acercamientos no son ninguna novedad. No nos olvidemos que el pasado 30 de abril hubo una conspiración contra Maduro y que estaban involucrados en esa conspiración su ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, quien funge de Tribunal Supremo de Presidente, el Tribunal Supremo de Justicia, de ese tribunal ilegal que hay en Venezuela, del jefe de la Casa Militar, general Hernández Dala, del director del SEBIN, ahora en el exilio, el general Christopher Figuera. O sea, que esto no es ninguna sorpresa. Esto lo han ventilado públicamente incluso voceros del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, del Departamento de Seguridad. De allí que a Maduro le están comiendo el dulce por los costados, le están bailando el trompo desde hace unos cuantos días. Además, esto es tampoco ningún diálogo. Esto es un proceso de revisión, un proceso de negociación para definir los términos en cómo se va a producir realmente el cese de la usurpación. Y en tercer lugar, es una manera de enseriar este proceso que se estaba dando en Barbados. Yo creo que esta posición clara de Estados Unidos lo que viene es a definir los términos para que se produzca definitivamente el cese de la usurpación del dictador Maduro. Señor Ledesma, usted dice que eso no es nuevo, pero acá sí hay algo que marca diferencia. Y es que esos posibles acercamientos se estarían dando con el segundo hombre más fuerte del chavismo, que es Diosdado Cabello. Bueno, es que ahí se están disputando la verdad o la mentira, porque uno no sabe quién está hablando con sinceridad y quién está hablando con falacia. Ayer vimos que apareció Diosdado Cabello con muchas vacilaciones. Si me he reunido o no me he reunido, deshojando la margarita, y por otra parte aparece Maduro diciendo que efectivamente se están produciendo diálogos o acercamientos con la administración del presidente de Estados Unidos, pero al mismo tiempo aparece el señor Bolton y dice que esos acercamientos son muy por encima del conocimiento de Nicolás Maduro. Lo cierto es que aquí el tema medular es el problema del narcotráfico. No es una ocurrencia, no es una temeridad que la administración de Estados Unidos se haya atrevido a sacar ese aviso en el que se ofrecen $10 millones por uno de los miembros de la banda de Nicolás Maduro. Y así como está involucrado este funcionario del régimen de Maduro, hay muchos otros, lo cual consta en expedientes y por lo tanto aquí no estamos hablando ya de anécdotas, ni de rumores, ni de chisme. Estamos hablando de investigaciones muy serias que se están procesando
y este es el proceso definitorio que quiere marcar Estados Unidos. Señor William Dávila, ¿cuál es la lectura que usted hace de lo que está sucediendo en Venezuela en este momento? Son tres versiones contradictorias. Hay disparidad entre ellas, tal y como lo manifiesta el señor Antonio Ledesma desde Madrid, pero estas tres declaraciones tienen un denominador común, y es que realmente hay acercamientos de la administración estadounidense con funcionarios del régimen chavista, personas cercanas a la dictadura. ¿Usted qué lectura hace de lo que está sucediendo en este momento y por qué cree que en este momento Estados Unidos hace pública esta estrategia que está adelantando desde hace varios meses? Bueno, igualmente muy buenas noches a Omar y a Antonio, que nos conocemos ya pues desde hace tiempo. Efectivamente, lo que uno nota allí pues es una gran contradicción y uno se pregunta, ese famoso hashtag, esa etiqueta de no más Trump, la recolección supuestamente de 13 millones de firmas, y por el otro lado estaban conversando, bien sea por la vía de Diosdado Cabello o por la vía de Nicolás Maduro. O sea, están engañando a su propia gente. Es la típica estructura mental de un régimen mentiroso que simplemente quiere establecer narrativas y relatos de falso positivo para ellos seguir avanzando en su hegemonía de poder. Yo lo que siento efectivamente es que los Estados Unidos toman ahora el control de esta situación, establecerán pues mecanismos o una agenda precisa donde dirán en los próximos días, bueno, nosotros vamos a llegar hasta este punto, esto es lo que nosotros creemos que se debe hacer. Y definitivamente eso va a tener pues un aspecto, una fuerza muy importante pues en el cese de la usurpación, porque aquí lo que está planteado, como lo dice precisamente el presidente Juan Guaidó, es que todo esto es para que cese la usurpación. Aquí no es un problema de pedalear, aquí no es un tema de volverse a reunir en un país o en otro país, sino que definitivamente tenemos un problema social, económico profundo, donde la gente realmente ya no aguanta esta hiperinflación, esta catástrofe social y humanitaria que estamos viviendo, y definitivamente entonces tiene que haber una solución. Y yo creo que los Estados Unidos en este momento están actuando como deben actuar, agarrando el toro por los cachos, como se dice, y de esa manera producir una solución para el cese de la usurpación. Señor Omar Bula, ¿cuál es la lectura que usted hace en términos geopolíticos de este nuevo paso, de esta nueva estrategia que fue anunciada prácticamente en las últimas horas, no solo por el presidente Donald Trump, sino también por su asesor de seguridad, el señor John Bolton, quien ha confirmado que dichos acercamientos sí existen, pero que se están haciendo a espaldas de Nicolás Maduro y que precisamente buscan su salida del poder y la convocatoria de unas elecciones libres y justas para el país bolivariano? Gracias, Jefferson. Un saludo al alcalde, a William, obviamente un abrazo grande a los dos. Como siempre, Jefferson, yo creo que hay que alejarnos, abrir el gran angular para ver el contexto internacional que tiene una incidencia muy grande sobre lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, como hemos dicho en otros programas, convergen varios de los enemigos de Estados Unidos a nivel global. De los enemigos o por lo menos de los contrincantes, ¿no es cierto? Como en el caso de China, en el caso de Rusia, el caso de Irán, el caso de Hezbollah, todo eso converge en Venezuela. Y sobra subrayar la importancia geoestratégica de Venezuela y su relación con Cuba al sur de los Estados Unidos. Ahora, Venezuela es un dossier importante, es un asunto importante para Estados Unidos, pero no es el único con relación a todos estos otros actores que mencionamos. Con relación a China tenemos primero que todo una gran guerra comercial que todos las conocen, pero además una guerra hegemónica mundial que se está librando no solamente en Venezuela, pero en Taiwán, se está librando en Hong Kong, en el mar de China del Sur. En el caso de Irán, la guerra sustantiva se está librando en el estrecho de Hormuz. En el caso de Israel y Palestina, pues Hezbollah está en Venezuela. O sea que hay unas interconexiones ahí que hay que ver de muy, muy cerca.
En este caso, pues eso lo que hace es realzar la importancia, lo que acabo de mencionar, realzar la importancia que tiene Venezuela para Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos mencionó hace un año su doctrina Monroe, eso no fue por asustar a la gente, no, es una doctrina, no era por asustar a nadie, era para subrayar la política de largo plazo. Una doctrina es una política de largo plazo por la cual los Estados Unidos se van a guiar para intervenir y recuperar la región de 20 años de narcosocialismo que se manifiestan de manera más que clara en Venezuela. Ahora, sobre las conversaciones secretas, hay un juego de palabras ahí muy grande. Obviamente, si Nicolás Maduro sale en un momento a decir que sí las hay, él no puede perder la cara ante los demás. Bolton, por otro lado, está tratando de hacerlo, perder la cara, y Diosdado, no sabemos realmente. Cuando se habla, es tan nebulosa la cosa y hay tanto secreto que es difícil de juzgar. Ahora, Estados Unidos tiene que cumplir su misión y va a cumplir su misión. Eso es, como lo menciona, es parte de su doctrina a largo plazo, y si lo inició no es para dejarlo a mitad de camino. Pero son tres versiones diferentes. ¿Usted quién cree que está mintiendo? A juzgar por la forma como se está planteando este nuevo ajedrez, esta nueva jugada que hacen los Estados Unidos de establecer no solamente los contactos con integrantes del más alto nivel del chavismo, sino también en hacer públicos esos contactos, tal y como lo ha hecho en los últimos días. ¿Quién está mintiendo en esas tres versiones, en ese juego de palabras, así como lo ha calificado usted, pero que otros califican que es una guerra de información? Sí, es una guerra de información y un juego de palabras. Ahora, yo creo, Jefferson, y a eso iba precisamente, Estados Unidos va a cumplir su misión. Para cumplirla tiene varios caminos. Obviamente el panorama es muy complicado, muy complicado. Primero que todo, porque por el camino diplomático hay muchos obstáculos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del Grupo de Contacto y el Grupo de Lima, que no rechazan de frente la intervención de Cuba, y Cuba siendo enemigo de los Estados Unidos, pues obviamente no contribuye a que se cierre ese cerco diplomático. Otras acciones, como la visita del presidente Iván Duque a China, ¿no es cierto?, donde firma, además limita a los Estados Unidos de una posible intervención, pues obviamente tampoco contribuye a cerrar el cerco diplomático. Estados Unidos, como no puede intervenir por la resistencia que hay, además porque tendría un costo, creo yo, muy grande para Donald Trump en el periodo preelectoral, tiene que tomar otros caminos. Y este es otro camino que al camino diplomático. El señor Guaidó y su papel es importante en la medida en que Estados Unidos no lo puede dejar atrás, es su única ficha institucional. Estados Unidos desde un principio decidió intervenir a través de las instituciones en la medida de lo posible, pero eso no quiere decir que no actúe en otros campos, y es en estos otros campos que se dan estas conversaciones secretas, o bueno, ¿quién miente? Definitivamente hay contactos, ¿no es cierto? ¿Cuándo se dieron? Si se dieron a espaldas de Nicolás Maduro o no, no sé, pero hay contactos. El hecho es que hay contactos. Una cosa interesante que usted mencionó es que estos contactos ahora son públicos. El hecho de hacerlos públicos marca un hito, ¿no es cierto? Sí. Marca un hito que puede básicamente significar que Estados Unidos no se contenta solamente con el esfuerzo diplomático, porque se ha dado cuenta que ha dado muy pocos resultados. Son 6 meses en que el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, con la intervención de Europa, que apoya a Cuba, eso no está dando resultado. Los diálogos de Noruega son también totalmente inocuos. Noruega, que no tiene un récord, lo contrario que dicen muchos, no tiene un récord muy bueno en negociaciones internacionales. Antes de las negociaciones de Colombia, Noruega había fracasado en Palestina y en Sri Lanka. Entonces, yo creo que esta es una nueva avenida. Yo creo que la avenida es bienvenida. Estados Unidos busca resultados. Sí. Resultados no los hay, ¿no es cierto? Gracias. Perdón. Sí, no, hay un punto que usted toca que es bien importante y quiero preguntarle al señor Antonio Ledesma, y es la utilidad y la eficacia de dialogar con un régimen como el de Nicolás Maduro. Señor Antonio Ledesma, usted ha sido muy crítico de los acercamientos que ha habido en Noruega y en distintos momentos durante los últimos ya casi que 15 años en Venezuela, y ha criticado esos acercamientos, inclusive los ha calificado como unas bombonas, unas balas de oxígeno que usualmente recibe la dictadura venezolana para mantenerse en el poder. ¿Qué diferencia hay en las negociaciones ¿qué diferencias hay entre las negociaciones que puede llegar a adelantar Nicolás Maduro al tener como interlocutor a la oposición o a los líderes antirrégimen venezolanos y una negociación directa con Estados Unidos? Bueno, que Estados Unidos no va a aceptar guaraleo, no va a aceptar
que Maduro y sus representantes vayan a ganar tiempo, como lo han hecho en los otros procesos de diálogo. Cuando se descalifica esta farsa de diálogo, no es solamente de nuestra parte. Lo dijo también el señor Bolton, cuando dijo que eso no era serio. Y por lo tanto, para mí la diferencia es que esto no es un diálogo, esto es una negociación para definir los términos de la salida de Maduro. Porque aquí está descartado ya un proceso electoral con Maduro. Si los Estados Unidos tuvieran en su escenario un proceso electoral con Maduro, con una llamada telefónica, ya eso lo hubiesen pactado hace mucho tiempo. De allí que lo que está sobre la mesa es el cese de la usurpación y que las sanciones están también estrechando el anillo de esta pandilla, porque aquí hay una lucha cainita. Es a ver si Maduro se lleva por delante a Diosdado o si Diosdado termina negociando a Maduro o si los que son supuestamente leales a Maduro terminan de hacer la transacción con los Estados Unidos, porque yo vuelvo a citar el episodio del 30 de abril. Allí estaban metidos su jefe de la Casa Militar y el director de los servicios de inteligencia. Pero además, tome usted en cuenta, Jefferson, que el aparato de inteligencia de Maduro está fracturado. Todos los jefes de inteligencia de Maduro han tenido problemas con el dictador. Lo tuvo González López, que fue repuesto en su lugar. Lo tiene el general Carvajal, lo tiene el ministro Rodríguez Torres, actualmente está preso, lo tiene el general Christopher Figueres, que acabo de citar. Y además se ve que allí hay unos juegos artificiales, como lo decía el diputado Dávila, que aparecen recogiendo firmas y al mismo tiempo Maduro admite que sí hay gente conversando con los Estados Unidos. Señor y sabe que esas conversaciones no es para dialogar, sino para definir cómo y cuándo se va a Maduro. ¿Pero usted cree que es probable que los Estados Unidos tengan como interlocutor a Diosdado Cabello a espaldas de Nicolás Maduro? ¿Qué piensa usted de esa hipótesis? Yo no descarto nada de eso, porque aquí estamos ya en una etapa de sálvese quien pueda. Y Diosdado Cabello pudiera estar también pensando en su esposa, en sus hijos, en sus nietos, no sé, en su familia, en sus propios intereses. De allí que de esa gente se puede esperar cualquier cosa. Pero además ya está claro que los Estados Unidos van a enseriar este proceso de negociaciones. Y si no, fíjese usted los carteles que está publicando la DEA y otros que vienen por allí. Otros que vienen por allí, porque esa lista no se queda con el nombre de Tarea Leizani, esa lista tiene otros integrantes. Señor William Dávila, le hago la misma pregunta. ¿Qué opinión tiene usted de esa hipótesis que ha venido adquiriendo fuerza? Por un lado, quienes aseguran que los Estados Unidos no están negociando con Nicolás Maduro, que con él no tiene nada que negociar, sino que los acercamientos se están dando, o los contactos mejor, se están dando con Diosdado Cabello a espaldas de Nicolás Maduro. Y otro sector que también asegura en este momento que realmente Diosdado Cabello lo que le interesa es salvarse en este momento por esas acusaciones que por narcotráfico le están haciendo no solamente en los Estados Unidos, sino también integrantes del chavismo como el Pollo Carvajal, que fue capturado en España hace escasos meses. Bueno, todo es posible, pero este es un régimen de tribus. Cada tribu tiene sus intereses y su estrategia, ¿no? Ahora, yo eso de que hace el policía bueno y el policía malo en un régimen como este, en donde le dan una patada a la mesa supuestamente de Noruega para sentarse ahora, según ellos, buscando contacto con el alto gobierno, con Trump. Yo lo que creo es algo muy sencillo. Es insostenible realmente la situación que estamos viviendo en Venezuela. Esto no puede seguir más. Y por el otro lado, como lo decía el experto en geopolítica, China y Rusia, que tienen intereses económicos, pero están muy lejos. Y por otra parte, los Estados Unidos, y ahí vimos nosotros la reacción del Banco de Activos de Turquía, que no se iba a exponer a que le cerraran sus corresponsalías en los Estados Unidos. O sea, de manera tal de que hay un proceso que se va dando, va acercándose internacionalmente el régimen de la usurpación, y soy de los que pienso que definitivamente los Estados Unidos se sientan ahí, no es para perder el juego, se sientan ahí es porque tienen objetivos claros
procedimientos y mecanismos para lograr que se dé el cese de la usurpación. Si Diosdado Cabello juega un papel importante dentro de esa estrategia, lo van a utilizar. Y por supuesto, van a seguir con su objetivo. No es que van a tratar de trancar todo porque van a llegar a una negociación exclusivamente con Diosdado Cabello. No, yo creo que aquí está muy claro el mundo de la penetración de agentes no estatales de carácter transnacional que tienen incidencia en la vida política y social del país y que afectan la paz de la región. Yo creo que aquí hay una serie de intereses que están en juego y los Estados Unidos están haciendo el papel que les corresponde, no por un viejo monroísmo que ha sido de alguna manera sustituido institucionalmente por los nuevos mecanismos como por ejemplo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, sino por el hecho mismo de la importancia que tiene Venezuela desde el punto de vista geopolítico. Señor Omar Bula, hay otro protagonista o otro actor en este nuevo episodio que es noticia en ese momento en Venezuela y en todo el continente americano, y es el papel de Juan Guaidó. Él en las últimas horas ha dicho que realmente conocía de estos acercamientos y que realmente lo que buscan es que Nicolás Maduro pues salga del poder, una versión muy parecida a la que entregó John Bolton. ¿Cómo cree usted que queda el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en este nuevo escenario? Por un lado, liderando unos diálogos en Noruega, pero por el otro lado, Estados Unidos haciendo una negociación o unos contactos aparte con el régimen chavista. Mire, primero que todo yo creo que, diferiendo un poco de lo que se mencionó antes, China y Rusia no están lejos. Hoy en día nada queda lejos. Es más, China está tan cerca que tiene una deuda Venezuela de 62.000 millones de dólares con ellos. Rusia menos. Rusia está más cerca de Venezuela que nadie. Eso no se puede descartar así ni convertir todo en problemas exclusivamente locales. Ese es uno de los grandes problemas, no entender las causalidades más amplias. Y sí, la doctrina Monroe fue mencionada ante la Asamblea de las Naciones Unidas y es lo que rige todo. Ahora bien, Juan Guaidó, como mencioné anteriormente, Estados Unidos lo primero que hizo fue tratar de intervenir de manera a través de las instituciones legítimas, ¿no? Entre comillas legítimas para unos, para otros no. Y Juan Guaidó en ese momento estaba presidiendo la Asamblea. Por ende, Juan Guaidó es indispensable para los Estados Unidos, indispensable en términos de respetar esa institucionalidad. ¿Cuán instrumental es Juan Guaidó? Esa es otra cosa. ¿Cuán instrumental lo es? Pues es obviamente, como mencioné antes también, como todo este movimiento proinstitucional y democrático y de diálogo y de cercos diplomáticos no ha funcionado, pues obviamente hay otro tipo de acercamientos porque Estados Unidos, repito, quiere resultados. Entonces Juan Guaidó va a estar ahí, ¿no es cierto? Y en un momento dado se da el hecho de que cae el gobierno de Nicolás Maduro, seguramente será él el que lo tomará y tendrá que llamar a elecciones. Ahora, yo creo que es importante ver que los que primeros dialogaron con Diosdado Cabello y con nosotros fueron los europeos, ¿no es cierto? O sea que no se puede poner a juzgar ahora a Estados Unidos moralmente sobre quién dialoga con quién. Sí. ¿Cierto? Los europeos son, adoptando a Cuba obviamente en todas sus negociaciones, pues obviamente. Entonces, hablemos de Estados Unidos, no entremos en esos debates morales de que si se negocia con el narcotráfico o no. Yo estoy de acuerdo con el alcalde Ledesma, conociendo además las políticas de Estados Unidos en cuanto al crimen transnacional organizado y el narcotráfico. Estados Unidos no espera ningún diálogo como esperaban los europeos en Barbados y en otras partes. Sí. Estados Unidos espera una capitulación. Eso no va a ser fácil, va a ser muy complejo. A mí me preguntaron hoy, ¿usted cuál cree que es la solución? Pues la solución es muy compleja por este popurrí de actores que hay, ¿no es cierto? Y sobre todo, como mencionó el alcalde Ledesma también, el narcotráfico como gran actor y como otro gran enemigo de los Estados Unidos, que obviamente está representando el crimen transnacional organizado, una de las grandes prioridades en la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Juan Guaidó debe estar ahí, pero Estados Unidos no se va a quedar de manos cruzadas, mientras que los demás, como China, Rusia, los europeos, siguen apoyando al régimen de manera directa o indirecta. Europa especialmente. Estas versiones que se han conocido, todas son oficiales, pero todas ellas son dispares entre sí, señor Antonio Ledesma. Por esas razones que la incertidumbre es total en este momento frente a lo que está sucediendo. No se sabe, por ejemplo, cuál es la agenda o por lo menos cuáles son los temas centrales que se están tocando dentro de esos acercamientos que ha reconocido, que sostiene el gobierno de los Estados Unidos con Venezuela.
Señor Ledesma, ¿cuál cree usted que debe ser esa agenda? ¿Cuál cree usted que son los temas centrales de esos contactos que estaría sosteniendo los Estados Unidos con altos funcionarios del régimen chavista? Sin duda alguna el cese de la usurpación. Ahora, yo creo que es al revés. Yo creo que lo que generaba incertidumbre era Barbados. Y pudiéramos decir ya que aquí se le está haciendo el último novenario a Barbados, que las operaciones que venía manteniendo el grupo de contacto de la Unión Europea no produjeron el resultado que ellos ingenuamente se habían planteado. Que el caso de China, que es un actor que no va a estar fuera de juego, pero que tiene un interés más que político-económico, debe saber que si quieren recuperar sus recursos, los 65.000 millones de dólares, no es con Maduro en el poder, porque Maduro lo que está es rematando lo que queda de la economía venezolana. Quien puede garantizar que se resuelva de una u otra manera, transparentando esa creencia con China y con Rusia, es Juan Guaidó como presidente de la transición. Por otra parte, no es la primera vez que Diosdado Cabello se entrevista con funcionarios de los Estados Unidos. No olvidemos el capítulo de Haití. Él fue allá a retratarse con el señor Thomas Shannon y después que hizo la reunión con el señor Thomas Shannon, unas semanas después apresaron a los hijos de la pareja de Maduro y de Cilia Flores. Pero en otro orden de ideas, esta situación de los Estados Unidos viene aderezada por el recrudecimiento de las sanciones. No es poca cosa lo que se hizo con el banco más importante de Turquía, donde se hacen las operaciones del oro, que es con lo que más o menos sobrevive el régimen, con la explotación del arco minero, más con las operaciones del narcotráfico, que es uno de los temas que más preocupa a los Estados Unidos, porque ya se sabe que Venezuela se ha convertido en el patio trasero de la FARC, del ELN y de los grupos que traficaron el año pasado nada más y nada menos que 240 toneladas de cocaína. Pues vamos a marcar una pausa a comerciales. Quiero agradecerle, señor Antonio Ledesma, líder opositor al régimen venezolano, por habernos acompañado desde Europa en Madrid. Muchísimas gracias y un gran abrazo al doctor Marbula y a mi querido amigo William Dávila y a los venezolanos que me ven, a mantenerse en pie de lucha ahora más que nunca, con más esperanza de que muy pronto nos vamos a liberar de esta narcotiranía. También quiero agradecerle al señor Omar Bula Escobar, escritor y analista de geopolítica internacional, por habernos acompañado en la primera parte de este programa La Noche. Muchísimas gracias, Jefferson. Alcalde también un abrazo, a William un abrazo y muchas gracias por la oportunidad. Vamos a una pausa comerciales y cuando regresemos continuaremos con el diputado Williams Dávila hablando de un segundo tema que es el telón de fondo de la noticia principal que hemos analizado hoy aquí en el programa La Noche, y son esos apagones que continúan sufriendo los venezolanos. En las últimas horas, 11 estados de Venezuela y su capital, Caracas, estuvieron nuevamente sin luz. Una pausa y ya regresamos. Y vamos a leer en este momento algunas de las opiniones que nos envían ustedes, nuestros televidentes, utilizando la etiqueta numeral La Noche Maduro-Trump. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cree usted que estos diálogos entre Estados Unidos y el régimen chavista serán o no una solución para la crisis que vive Venezuela? A esta hora, Hugo Ortiz dice lo siguiente: si son para que Maduro abandone Venezuela, sí. Uno más, Estete Bryan, él opina lo siguiente: el gobierno ilegítimo de Maduro está quedando sin salida con la presión que ejerce Washington a Caracas, teniendo encuentros secretos para que haya una transición, pero sin que ellos vayan a la cárcel. Rami Corrales escribe lo siguiente: puras mentiras para ganar tiempo, igual a lo que hacían en el narcorrégimen cubano. Y este último es de Luis Eduardo Tobar. Él dice: Venezuela no tiene oposición interesada en salir de Maduro ni del socialismo del siglo XXI, promoviendo reuniones insulsas. Quedó solo Estados Unidos luchando por la democracia. Es una pena. Opiniones de ustedes, nuestros televidentes. Vamos a analizar un segundo tema, que es el telón de fondo de estos acercamientos que está adelantando Estados Unidos con altos funcionarios del régimen chavista. La crisis política en Venezuela no es el único y gran problema que sigue sin resolverse en este país bolivariano. La población, además de padecer una profunda crisis económica, sigue afrontando el flagelo de los apagones masivos. El sistema eléctrico hoy día, sin duda, es una de las grandes debilidades
que tiene el régimen chavista y que padecen cientos de miles de venezolanos, como sucedió en las últimas horas en 11 estados y en la capital de Venezuela, en la ciudad de Caracas. En lo corrido del año 2019, los venezolanos ya cuentan al menos 4 fallas nacionales en su sistema eléctrico. El pasado 23 de julio, 16 de los 24 estados quedaron sin el servicio. Y como de costumbre, las redes sociales y NTN 24 Venezuela fueron la alternativa de los ciudadanos para denunciar que otra vez quedaron sin luz eléctrica. Lo que están observando en sus pantallas es la avenida Francisco de Miranda, en el municipio Chacao. Las personas están caminando, tratando de agarrar algún servicio de transporte público. Están desalojando a las personas del metro de Caracas. La nueva interrupción del suministro de energía, reportada el martes 20 de agosto, afectó a 11 estados. Barinas, Portuguesa, Trujillo, Vargas, Zulia, Yaracuy, Guárico, Mérida, Aragua, Miranda y amplios sectores de Caracas. El apagón en la capital dejó por fuera de operación el metro y el sistema de semáforos, colapsando el transporte público y poniendo en riesgo la vida de transeúntes ante la falta de precaución de algunos conductores. La empresa estatal Corpoelec informó que la falla extendida por varias horas fue producto de una avería sobre la cual no ofreció más información. No hay metro, no hay luz. O sea, desde esta mañana, a las 11 de la mañana, la luz va y viene y por eso trancaron el metro a la 1 de la tarde. Esto es una locura total. Entonces no hay remedio, no se ve ninguna solución por ninguna parte y nosotros cada vez más estropeados. Bueno, las camionetas pasan, pero no, ninguna se para a recogernos ni a llevarnos a nuestras casas de regreso. Y de paso están cobrando la tarifa doble. Sí. Entre tanto, el presidente interino Juan Guaidó señaló al régimen de Nicolás Maduro como el responsable del nuevo y masivo apagón. Nuevo apagón que ha afectado a 11 estados producto de la catástrofe generada por años de corrupción e indolencia. El régimen se convirtió en un verdadero desastre y ha pretendido hacer lo mismo con el país. No nos vamos a acostumbrar a noticias como estas todos los días. Señor Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la parte final quiero que hablemos de esta lamentable situación que volvieron a sufrir cientos de miles de venezolanos en las últimas horas. ¿Se están acostumbrando los venezolanos a estos apagones? ¿Cómo entender que ante un desastre tan evidente los ciudadanos pues continúen aguantando y padeciendo los errores que cometen las autoridades que manejan todo el sistema eléctrico y que en últimas están a las órdenes del chavismo en Venezuela? Bueno, simplemente el responsable es este régimen de usurpación. No han hecho el mantenimiento preventivo, no han hecho las inversiones correspondientes. Todas las termoeléctricas que hicieron recientemente no funcionan. Está la termoeléctrica de don Luis Zambrano, que está en la zona panamericana de Mérida. Ahí gastaron cerca de $2.000 millones con los chinos precisamente. Y eso no está funcionando, porque cuando hicieron la termoeléctrica, entonces no hicieron la conexión al río donde se podían alimentar las turbinas. Y cuando prendieron la termoeléctrica, se quemaron las turbinas. Así son las cosas pues de este régimen y es el pueblo el que está sufriendo. Estos apagones, producto pues de la ineficacia, de la corrupción, de la forma indolente e inhumana en que han venido manejando el presupuesto del Estado simplemente para enriquecerse y para favorecer a sus propios contratistas y a sus propios grupos. O sea, esto es una tragedia, porque en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, en la gente que se está haciendo un tratamiento en un momento dado, la comida que se pudre, se daña, la gente que está en el interior sufre mucho. Por esta situación catastrófica de la energía eléctrica, con estos recortes, con estos apagones, y a esto tú tienes que sumarle el que se va el gas, que no hay combustible. Es una tragedia, se lo digo, desde el punto de vista humano, más que las cifras y que las explicaciones técnicas de las cosas. Aquí simplemente es la catástrofe humana. La gente está sufriendo mucho, se queda en los metros, se queda en los ascensores, se queda en los edificios, se queda, si están haciendo, repito, un tratamiento de cuidado intensivo, la gente se muere porque no existen las plantas de energía eléctrica en los hospitales y en los sitios públicos no funcionan porque no hay gas, porque no hay gasolina, en fin.
hay una serie de situaciones muy graves desde el punto de vista humano, que es el pueblo el que está sufriendo las consecuencias producto de la ineficacia del robo, de la malversación, de la corrupción de un régimen ineficaz, completamente traidor, por decirlo así, no solamente de la integridad del país, sino de la dignidad del pueblo venezolano. Señor Williams Dávila, yo quiero agradecerle a usted que nos haya acompañado hoy en el programa La Noche como diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Usted hace parte de los líderes antirrégimen que continúan dando esa batalla tan difícil para recuperar la democracia en Venezuela, sí, pero que la están dando de manera valiente, desde el terreno, desde el lugar donde todos los días son ustedes amenazados, aquí, exacto, en la ciudad de Caracas. Quería reconocerle eso, diputado, gracias por habernos acompañado. Sí, y rápidamente, Jefferson, en algún programa le diré al geopolítico, al señor que habló, Omar, yo no me quise decir en que desconocía la importancia de China, de Rusia y del contexto global. Yo tenía otro tipo de explicación. No importa, señor Dávila, vamos a tener muchas oportunidades para seguir analizando lo que viene de aquí en adelante y realmente cuáles son esos alcances que tendrán o los efectos que puede llegar a tener esos acercamientos que está adelantando la administración del presidente Donald Trump con altos funcionarios del chavismo, si realmente representan o no una solución a esa crisis que sufre Venezuela y que se manifiesta en apagones como los que sufrieron los venezolanos en las últimas horas. Muchas gracias, diputado. Voy a marcar una última pausa a comerciales. Yo estoy convencido que vamos a salir de esto. Ojalá que así sea, diputado. Muchas gracias. Va a ser. Vamos a dar una pausa. Lastimosamente hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, La Noche NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.